Muy bien, pues muchas gracias a Adelina pues, por la invitación y también por dejarnos expresar, que es algo bastante simple, que se da por hecho, pero que te aseguro que esta plataforma no le ha resultado nada fácil hasta ahora. Así que, en fin, me parece un gran gesto por parte de ustedes, ¿no? Entonces, me gustaría empezar a ver si puedo compartir la pantalla con ustedes. No sé si hay alguna forma de compartir mi pantalla con ustedes para presentarles. No sé si ahora... Quizás en la parte inferior hay Sí, pero un... dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. Ah, vale, vale. No, ya Si lo está, ya puedes... está, ya está, ya está para que para que la puedas compartir. Ya está. Ok, ahora se ve. Perfecto. Bueno, pues esto es un poco lo que compartimos el otro día con el Parlamento de Canarias, ¿no? Que, como les digo, me quejo mucho de que no nos dejan hablar, pero bueno, el Parlamento de Canarias también nos quiso recibir, pues hará un par de semanas en Tenerife, ¿no? Y, y básicamente nosotros lo que decimos es que esto no es solo una amenaza para la isla de Gran Canaria, sino para Canarias en sí. Y no es sino por el modelo que está detrás, ¿no? Esto es un poco la presentación mía, ¿no? Llevo unos cuantos años ya dedicados al sector específicamente del almacenamiento de energía y sobre todo con una carrera internacional. He trabajado en 29 países porque esto es algo emergente, nuevo, que en España se ha visto poco y en Canarias poquito también, pero no tampoco, porque en Canarias ya hay al menos 3 sistemas de almacenamiento de energía en 3 islas diferentes del archipiélago funcionando y hay unos cuantos más que están ahora mismo en tramitación. O sea que esto parece muy nuevo, pero no solo ya está aquí, sino que está en marcha y vendrá con más intensidad en los próximos años, ¿no? Esta es una gráfica pues, bastante simple de qué es lo que nos han dicho hasta ahora de cómo funcionaría Girasoria, ¿no? Que no nos lo han explicado bien, o sea, ni siquiera los profesionales ni nadie hemos visto en ningún sitio ninguna simulación de qué va a ser por la mañana, por la tarde, un día, otro día Girasoria, ¿no? ¿Cuál va a ser el tipo de gestión que le van a dar al sistema para introducir estas renovables como dicen? Pero lo poco que hemos visto es lo que tienen aquí en pantalla ahora, que es un ciclo de turbinado diurno, que básicamente lo que quiere decir es que durante la noche la idea es enviar esta parte de la energía que ven aquí en la gráfica de la izquierda, en verde, ¿vale? Durante las horas de la noche, como ven, a partir de las 9, 10 de la noche, empiezan a bombear utilizando toda esta energía, subiendo agua desde la presa de Soria hasta la presa de Chira, más o menos hasta las 7 de la mañana. Y después, lo contrario, a partir de las 7 de la mañana empieza el ciclo de turbinado, que es la gráfica que tenemos en medio, y es la energía que está, digamos, en color azul. A partir de las 7 de la mañana empiezan a bajar el agua de Chira hasta Soria para producir más energía para el sistema y cubrir la... Como todos sabemos, pues durante la noche es cuando decae el consumo, porque en general estamos durmiendo, descansando, pues en Gran Canaria no hay una gran industria que implique un consumo nocturno y salvo la iluminación y unas cuantas cosas más, pues la demanda nocturna es muy pequeña. Por eso es la idea de utilizar así Soria. Luego en la gráfica de la derecha también nos ponen unas cosas raras que presentan por ahí que no se entienden muy bien, pero que viene a ser algo así como estar bombeando agua durante los fines de semana, que hay un poquito menos de demanda que durante los días de entre semana, que tiene su lógica, ¿no? Porque entre semana están todos los negocios funcionando y en los fines de semana, aunque el principal negocio de esta isla es el turismo y el fin de semana sigue funcionando igual o más que entre semana, pues es verdad que hay una pequeña diferencia en el patrón de consumo entre el fin de semana y los días de entre semana. Pero esta diferencia que es casi insignificante, bueno, nos la pintan aquí a la derecha como que podría ser una solución para esta isla. Bueno, el hecho es que aunque nos dicen que este sistema de Girasoria podría albergar entre 11, 16 y hasta 18 horas de almacenamiento, tanto en la primera como en la segunda gráfica, estamos hablando de 5 horas y media. FPH significa Full Power Hours, o sea, 5,5 horas a plena potencia, digamos, o sea, 5,5 horas nominales. Y durante la noche serían 4 horas aproximadamente. Esto es por la ineficiencia
propia del sistema, que en este caso está pensado que tendría entre un 20% de ineficiencia, cosa que es fundamental en los sistemas de almacenamiento de energía. O sea, toda el agua o toda la energía que almacenamos durante la noche, nunca recuperamos el 100% de esa energía después durante el día. Esto está sometido a las leyes de la termodinámica y es en general para cualquier sistema de almacenamiento de energía. Sin embargo, es realmente relevante, ¿no? En el caso del hierro, por ejemplo, que es el único sistema en el mundo que es parecido a lo que quieren hacer aquí en Chira-Soria, la eficiencia del sistema es del 50%. Que esto es un dato muy relevante y quiere decir que el 100% de la energía que almacenaríamos durante la noche, solo recuperaríamos el 50% de esa energía durante el día y el otro 50% se perdería inevitablemente. Esto es lo que pasa a día de hoy en el hierro y no es una teoría, sino es el resultado de los años que lleva aquella instalación funcionando. Resulta que Red Eléctrica en su proyecto y en ningún sitio dice cuál es la eficiencia de Chira-Soria, cuál será. Y cuando hemos preguntado en el periodo de las alegaciones, nos dicen bien y que ya se verá cuando está en marcha. Pues este es el rigor técnico con el que se está haciendo este proyecto, que a mí me parece inaceptable, porque como les digo, no es lo mismo recuperar el 50% de la energía que almacenamos que recuperar el 60 o el 70, no tiene nada que ver, lo cambia todo. Y si además parte de esta energía ha sido generada con energía fósil, como es la idea, sobre todo durante las primeras par de décadas como mínimo, porque no hay suficiente energía renovable, por suerte o por desgracia, en el sistema de Gran Canaria como para operar Chira-Soria, imagínense que estemos encima perdiendo y malgastando energía de origen fósil. Por desgracia, este proyecto tampoco incluye ningún análisis, ni ningún estudio, ni ninguna simulación de cuál va a ser el balance de CO2 de este proyecto. O sea, realmente cuánta energía va, o sea, si esto va a ahorrar emisiones o si por culpa de estas ineficiencias a lo mejor genera nuevas emisiones incluso. O sea, yo, por desgracia, no puedo dar estas cifras porque las ignoro, no tengo las herramientas ni tenemos la información porque Red Eléctrica no lo ha dado, entonces no lo podemos calcular. Pero es que los propios promotores del proyecto tampoco nos lo dicen, ¿no? Entonces, esto es una incógnita realmente importante y por eso lo ponemos aquí. Pero como ven, en realidad no estamos hablando de un sistema ni de 11, ni 16, ni 18 horas, que es la disculpa que nos ponen para decir que con baterías no se puede, etc. Pero la realidad es que la operación día-noche de este sistema, estamos hablando de 5 horas y media, 4 horas de este orden, que es algo que está al alcance de casi todas las baterías comerciales a día de hoy. Con lo cual yo me atrevo a decir que aquí hay un pequeño timo, ¿vale? Algunos lo llamamos el timo de Chira-Soria. Por desgracia, como no hay datos que refuten nada de esto, pues tampoco podemos, en fin, afirmarlo con total rotundidad. Pero desde luego que son unas cifras que no se cree nadie, ¿no? Perdón. Y esto es otra de las cositas que nos dicen de las ventajas de Chira-Soria, que es la seguridad del suministro. En la gráfica de la izquierda, pues tenemos el último apagón que hubo en la isla de Tenerife. Estas son unas gráficas que nos puso, como pueden ver, el cabildo el director técnico del proyecto Chira-Soria en unas jornadas de propaganda que organizó el Cabildo y el Consejo Insular de la Energía en el Congreso de Canagua en su última edición, ¿no? Pues el director técnico nada menos del proyecto Chira-Soria nos dice, bueno, que en Tenerife pasó esto, que como pueden ver en la gráfica de la derecha, pues todo iba normal, estos son los distintos colores estos, abajo, en el eje de abajo horizontal, marcamos las horas del día, ¿no? A lo largo del día, son las distintas fuentes de energía que están suministrando la demanda que hay en la isla de Tenerife. Pues en verde tenemos la eólica, en amarillo los ciclos combinados, la solar fotovoltaica es la rosa que está arriba, pero bueno, resulta que en torno a las 2 de la tarde, más o menos, de repente hay una súbita caída, que es lo que llamamos un apagón. Hubo un cero energético, ¿no? Que es el último apagón que hubo en Tenerife, que fue bastante famoso, y luego a partir de las 2 de la tarde, como ven, la curva de la demanda va remontando, o sea que poco a poco, hasta última hora de la tarde, ya de noche, a las 10 de la noche, consiguieron restablecer el 100% del suministro de energía en la isla de Tenerife. Esto fue un evento muy gordo que sucedió allí, que ha tenido consecuencias, está en juicio, etcétera, etcétera, y bueno, las causas
en este caso no son importantes. Lo relevante es que nos dice el Cabildo que si en Tenerife hubieran tenido algo como Gira Soria, que es la imagen de la derecha, podrían haber cubierto este evento puntual que pasó un día del año, el año pasado en Tenerife, que es el recuadro azul que aparece en la derecha rellenando este hueco de la caída de tensión que hubo. Y encima tienen la desfachatez de decirnos que esto se cubre con un sistema de 9 horas, como ponen ahí en azul, cuando en realidad la energía equivalente para rellenar ese hueco son de 4 horas y media. Que es realmente, esto es de primero de carrera, ¿vale? Y sin embargo es lo que nos pone el director técnico del proyecto en unas jornadas del Cabildo. O sea, este es el rigor científico y el rigor técnico con el que nos presentan el proyecto de Gira Soria, que realmente es indignante para los profesionales de este sector. Porque como podemos ver en la gráfica de la derecha, en realidad no necesitamos cubrir ese rectángulo. Solo el triángulo que hay arriba, que es lo que quedó en hueco, lo que la isla va remontando, es innecesario. O sea, es la mitad del rectángulo, 4 horas y media. Esto es realmente, en fin, para echarse a llorar si este es el rigor técnico con el que están pensando este proyecto, ¿no? Un tema interesante, que es el de los costes. ¿Cuánto nos cuesta este proyecto de Gira Soria? Pues los costes reconocidos, que los pongo aquí en la columna de la izquierda, cuando apareció el primer proyecto, hace 20 años, no sé, o en 2011 creo que fue, perdón, 9 años, eran 190 millones. Cuando lo coge Red Eléctrica, hace una serie de cambios, lo presenta y ya hablan de 250 millones. Después hubo un primer reformado y ya subió a 390 millones. En el segundo reformado subió a 416 millones. Y lo último que nos dicen declaraciones en la prensa el presidente del Cabildo es que ya va por 452 millones. Entonces, claro, aquí uno no sabe qué pensar, ¿no? Da la impresión de que cada 6 meses aquí nos suben el precio de este proyecto un 30% o un 20%, dependiendo de no se sabe qué. Y cuando digo no se sabe qué, es porque, por ejemplo, el último aumento del presupuesto, pues ni lo han enseñado, ni aparece en ningún sitio, ni ha salido información pública de dónde viene este incremento de los costes, ni hay ningún tipo de control de qué pasa aquí. Y encima resulta que este proyecto es falso y es engañoso, porque nos están ocultando las partidas más abultadas de este presupuesto. Por ejemplo, los costes no reconocidos, o sea, que nadie nos dice qué costes están habiendo aquí, el punto de conexión, o sea, cualquier promotor del sector eléctrico necesita financiar un punto de conexión para su instalación, ya sea eólica, solar o incluso una central convencional, de gas, de fuel o de lo que sea. Cualquier generador que quiera entrar en línea necesita su punto de conexión y es una parte no pequeña del presupuesto de cualquier promotor. Pues aquí no nos lo cuentan y resulta que el punto de conexión es la central, la central de transformación que hay en Santa Águeda. Esta subcentral costó 54 millones. Pongamos que unos 40 millones sean achacables al proyecto Gira Soria. 40 millones no es ninguna tontería, es como el 10% del presupuesto que realmente nos reconoce, ¿no? ¿Y los imprevistos qué? Por ejemplo, para el proyecto del tren hay una partida de imprevistos de nada menos que 100 millones de euros, que no es un proyecto ejemplar, ni mucho menos, ni que estemos defendiendo aquí, pero por lo menos han tenido el rigor y la sinceridad de decir que por lo menos habrá unos 100 millones que ellos calculan que, bueno, que pasarán cosas y que vendrán costes inesperados y siempre está bien pues tener un poquito de esto. Y en este proyecto, ¿cuáles son los costes imprevistos que va a tener? Si nadie lo ha hecho antes. Por ejemplo, ¿saben cuántas centrales hidroeléctricas ha construido Red Eléctrica a lo largo de toda su historia como empresa? Ninguna. Absolutamente ninguna. Jamás en su vida Red Eléctrica ha construido una central hidroeléctrica. Así que hay algunas posibilidades de que haya unos cuantos imprevistos en este proyecto. Y luego están los costes desconocidos, ¿no? Que es la partida más gorda de todos los presupuestos. ¿Cuáles son los costes de explotación anualizados de este proyecto? Porque una cosa es el precio de la inversión, que son los 452 millones. Pero ¿alguien se compra un coche sin preguntar cuánta gasolina consume? Sin informarse de, bueno, ¿son caros o son baratos los repuestos de este coche? ¿El servicio técnico es de los caros o de los baratos? ¿Tiene que pasar mucho por el taller o pasa poco? Pues esto es relevante. No solo es relevante, sino que puede estar en torno a los 20 millones
al año. Y 20 por 50 es muy fácil de multiplicar. Estamos hablando de 1.000 millones adicionales. No es que el proyecto vaya a costar 1.000 millones, sino 1.000 millones más. ¿Vale? Y esta es la partida más abultada de todo el proyecto y nadie nos ha contado de dónde sale, ni cuánto es, ni si son 20, 19 o 25, ¿no? Y luego, por último, está el coste de desmantelamiento, que en este sector, que es en el que yo trabajo de toda la vida, se nos empieza a exigir en todos lados cuánto cuesta y cuál es el plan de desmantelamiento de las instalaciones que hacemos. Cuando se construye un parque eólico, todo el mundo sabe que tiene una vida útil en torno a los 25 años. Y a los 25 años, ¿qué? Se queda ahí esa chatarra industrial adornando el paisaje, etcétera, se desmantela, quién lo hace, cuánto cuesta, etcétera. Y no hablemos del caso de las centrales nucleares, por ejemplo, que es famoso, que ahora están empezando a ver que resulta que desmontar las centrales nucleares cuesta más que construirlas, ¿vale? Entonces estaría muy bien que alguien nos dijera, al cabo de estos 50 años, cuando termina la concesión, o 75, o 100, o los que cualquiera esté pensando en este asunto, cuánto va a costar sacar todo esto de allí, que nadie lo ha pensado. En fin, y sobre todo, que lo más grave de todo esto es que no hay un estudio de viabilidad económica. Aunque parezca mentira, aunque esto parezca ser un requisito para cualquier proyecto de promoción pública, el proyecto Chira-Soria carece de un estudio de viabilidad económica. Nadie ha explicado de cuáles son los flujos de caja, dónde se producen esos ahorros. Nos dicen un día sí y otro también en la prensa que este proyecto va a ahorrar 122 millones al año el sistema eléctrico. Pero nadie nos explica de dónde salen esos 122 millones. Y si resulta que no hay excedentes eólicos y está todo el día parada Chira-Soria, ¿qué pasa? Y si hay muchos, y si hay pocos, y si hay muchos vehículos eléctricos y Chira-Soria no hace falta, y si los parques solares y eólicos incorporan su propio almacenamiento y tampoco hace falta Chira-Soria, sigue ahorrándose dinero, etcétera, etcétera. Nadie se ha planteado, o a lo mejor se lo han planteado, pero el hecho es que no nos lo han explicado. Simplemente nos sueltan el dato, que no hay datos sin refutación científica detrás. Es simplemente propaganda cuando alguien dice que esto ahorra 122 millones al año, si no lo justifica y no lo explica. Y sobre todo, a falta de un estudio de viabilidad económica, es imposible, es inaceptable que ninguna administración pública esté promoviendo un proyecto que no tenga como mínimo un miserable estudio de viabilidad económica. Y para terminar con la parte económica, mucha gente piensa que este proyecto se paga con los fondos europeos de recuperación, con el tema de la estrategia verde de la Unión Europea, los fondos contra el COVID, incluso hay gente que piensa que esto es una inversión del Estado y que en la plataforma estamos locos porque vamos a bloquear una inversión de 450 millones por parte del Estado, con la falta que hace el dinero, etc. Pues todo esto es absolutamente falso. ¿Cómo se paga Chira-Soria? Chira-Soria, y lo dijo el anterior interviniente que habló en nombre del ITC el otro día, se paga con cargo a los costes del sistema eléctrico. Y esos costes del sistema eléctrico se pagan a través de la parte fija del recibo de la luz. O sea que ni siquiera la gente más concienciada que se monte en su casa su sistema de autoconsumo, etcétera, seguirán pagando Chira-Soria, porque incluso estas personas, estos consumidores responsables, tienen que seguir pagando la parte fija del recibo de la luz y lo seguiremos pagando durante como mínimo los 50 años que dure la concesión administrativa. Entonces, que quede claro que esta es otra losa multimillonaria que cargamos sobre la parte fija del recibo de la luz, que todos los días nos quejamos de lo cara que está la luz. Ahora ha habido un pico, sobre todo en la península, por el tema climático, por los rigores del invierno, etcétera, y todo el mundo quejándose de lo que cuesta la luz, y resulta que aquí los que toman las decisiones en este sector no hacen sino engordar y engordar ese recibo de la luz, y justo en la parte donde no hay escapatoria ninguna. Y sobre todo, que nos parece que es un proyecto innecesario. ¿Por qué son 200 megavatios y 11 y 16 horas y no son, por ejemplo, 20 megavatios, que es 10 veces menos, que es lo que dicen en el sector de la energía a día de hoy, lo que haría falta, y aún así que con 20 megavatios se podrían resolver lo que hoy día son los desvíos, o sea, los vertidos, la energía eólica que se pierde a día de hoy, en Gran Canaria se podrían resolver sin ningún problema con un sistema de 20 megavatios, 10 veces más pequeño, y encima ese sistema estaría ocioso el 85% del tiempo. ¿Vale? O sea que en realidad las necesidades probablemente sean muchísimo más pequeñas que lo que nos presentan en Chira-Soria. Este es un proyecto desmesurado.
Por suerte, y después de que hemos empezado a denunciar todo esto, han empezado a hacer estudios de a ver cuáles son las verdaderas necesidades de almacenamiento del sistema Gran Canaria. Y el otro día el señor del ITC hizo una exposición un poco por encima de los datos preliminares del primer estudio que está haciendo el ITC en este sentido. O sea, que este proyecto lleva 20 años caminando, que tiene fecha de arranque de las obras para el 30 de abril, y ahora están haciendo el estudio de a ver cuáles son las verdaderas necesidades y no lo han terminado, y sin publicarlo están presentando los resultados preliminares sin que ni los técnicos, ni los científicos, ni los académicos puedan verificar esos estudios, porque es que ni siquiera han sido publicados, sino que lo van soltando en presentaciones así como esta. Pues esto es inaceptable, esto es inaceptable. Las verdaderas necesidades en realidad que tiene el sistema de Gran Canaria son las que les pongo aquí. Lo primero es actualizar la legislación para que las renovables, como dije antes, puedan incorporar sus propios sistemas que dan seguridad digamos, seguridad al sistema eléctrico sin comprometer la estabilidad, cosa que se dice que es un problema a día de hoy, pero que en realidad no es un gran problema, es un problema tan pequeño que los vertidos en 2019 fueron del 1%, y no del 1% de toda la energía generada en Gran Canaria, el 1% del 17%, que es lo que producen las renovables. O sea, que es un problema realmente pequeñito, pero que ese problema hoy día, las renovables con el estado de la tecnología que tenemos hoy, lo pueden resolver por sí mismas, y que de hecho es una demanda de las empresas del sector. O sea, esto no es un invento de los ecologistas, ni un empeño de los de la plataforma, ni una cosa que yo me esté sacando de la manga. Es que el sector de las energías, de las empresas renovables de las Islas Canarias, están pidiendo este cambio legislativo para que ellos mismos puedan resolver estos problemas, sin necesidad ni de chirasoria, ni de inventos, ni de pajaritos preñados de otro tipo, ¿no? Segundo, electrificar la movilidad. Esto también es algo que está pasando allá. O sea, el vehículo eléctrico viene para quedarse. Y es cuestión de tiempo, y esperemos que de poco tiempo, que el vehículo eléctrico sustituya al vehículo de combustión. Hay estudios por ahí, el profesor Roque Calero, por ejemplo, ha hecho sus números y dice que solamente con la mitad de los coches que van hoy por Gran Canaria eléctricos, se puede conseguir el doble de capacidad de almacenamiento de Chira-Soria. Y por desgracia, en todos los escenarios que están haciendo sus cálculos, tanto el ITC como Red Eléctrica, en ninguno de los escenarios parece que haya ningún vehículo eléctrico en Gran Canaria. Esto es una cosita muy rara, ¿no? Cuando resulta que en el año 2025, por ejemplo, en el Reino Unido, ya no se va a poder vender ni un solo coche de combustión en los concesionarios. En Escandinavia lo mismo. Y en Europa va a pasar también, a lo mejor no 2025, España llegará más tarde, pero antes de 2030 ya no se podrán vender coches de combustión en las tiendas en Gran Canaria con toda seguridad. Y es más, con toda seguridad va a ser antes de 2030, pero que eso es pasado mañana. Pues por lo que se ve, nadie está pensando en esto, que es una medida que no hay ni que implementar, ni que buscar financiación para esto, porque va a pasar sí o sí. Reemplazar los grupos térmicos. Este es el verdadero problema que tiene el sistema de Gran Canaria. A día de hoy nos dicen, es que hay que parar los molinos, es que hay un problema con la renovable, claro, porque no lo podemos integrar en el sistema porque hay excedentes de renovables. Pues esto es absolutamente falso. Cuando ha habido que parar las renovables en Gran Canaria en el último año o el anterior, en ninguno de esos momentos la renovable superaba la demanda. ¿Qué son los excedentes? Pues es cuando producimos más de la demanda que hay. O sea, la gente no quiere comprar y seguimos produciendo, se generan excedentes. Pues no ha sucedido nunca que haya más renovables que la demanda. Jamás ha pasado eso. Y sin embargo están parando los parques. ¿Por qué sucede esto? Pues es por culpa de que la planta de generación térmica que tenemos en Gran Canaria es muy antigua, no estaba ni pensada ni diseñada para una economía basada en energías renovables, sino para la economía basada en los derivados del petróleo, y urge y es absolutamente necesario reformar esa planta térmica que seguiremos usando en mayor o menor medida de aquí a 2050, o 2040, cuando consigamos llegar al 100% renovable. Este sí que es el verdadero obstáculo para las renovables a día de hoy. La digitalización del sistema eléctrico, esto también está hecho ya. O sea, esto ya es todo lo que estamos aquí ahora mismo, tenemos ya contadores digitales en casa. Y esto nos han obligado por ley a cambiarlo. Incluso había gente que no quería porque no quería tener la lucecita en su casa, etc. Pero ya hoy día todos tenemos contadores digitales en casa. ¿Y para qué lo están usando?
Pues, hombre, aparte de para que nuestras compañías comercializadoras nos puedan facturar la luz a final de mes con toda precisión, pues además pueden saber a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos, a qué hora hacemos la comida, cuándo ponemos el horno, cuándo ponemos nuestro coche eléctrico, si lo tenemos, lo enchufamos a cargar, y tienen todo nuestro patrón de consumo, o sea, saben perfectamente cómo vivimos y qué es lo que hacemos, que es una información estratégica de vital importancia y que están utilizando para lo que ellos quieran, que no sabemos muy bien lo que es. Pero sobre todo, para lo que lo pueden utilizar es para favorecer que pongamos la lavadora en marcha, por ejemplo, cuando hay un exceso de renovables en la red, que te digan, oye, mañana a las 4 de la tarde va a haber tanto viento y tanto sol que la energía va a ser la más barata del año. Pues todo el mundo podría programar su lavadora para ponerla a esa hora o enchufar su coche eléctrico a esa hora. Incluso ahora en que la energía puede ser a 0 euros, como ha ocurrido ya en Alemania y en otros sitios. Y no pocas veces, además, que la energía es gratis, porque hay tanta en el sistema que en vez de parar los parques o parar las centrales, es mejor vender la energía a coste cero, ¿no? Esto se puede hacer ya, solo que no se ha implementado. El sistema ya está digitalizado. Y por último, el autoconsumo masivo. Resulta que desde que hemos empezado a hacer un poquito de ruido en esta plataforma, pues por suerte el Cabildo ha presentado muy recientemente un proyecto de 70 y pico millones de euros para invertir en autoconsumo para el propio Cabildo, autoconsumo institucional, vamos a decirlo así. Oye, pues me parece estupendo, ¿no? Pero es para llorar que en 6 años no hayan hecho nada y que ahora cuando hay una contestación social, pues sacan estos anuncios y estas grandes declaraciones en la prensa que esperemos que en breve se transformen en una ficha técnica y en una ficha financiera creíble y en proyectos de verdad, no solo en declaraciones de buena voluntad. Que bienvenidas sean, pero es una pena que en 6 años no hayan hecho nada cuando ahora dicen que el autoconsumo es una prioridad para el Cabildo. Es una pena, ¿no? Pero bueno, por lo menos ojalá hagan lo que dicen que van a hacer, ¿no? Y por último, la diversificación del mix renovable. O sea, dicen, bueno, sí, es verdad que las renovables que tenemos a día de hoy, que son la solar y la eólica, tienen sus problemitas de integración. Y los sistemas de almacenamiento de energía es uno de las muchas posibilidades. Aquí les he puesto 5 otras posibilidades que podemos hacer para integrar esta energía. Pero es que además hay otras. La geotérmica, por ejemplo, esta es una fuente de energía que seguramente hay en Canarias, y seguramente no poco por ser islas volcánicas, que no ha sido explotada en absoluto, y esta es continua. No necesita ningún tipo de almacenamiento, no necesita girasoria, no necesita baterías, no necesita cositas raras. Solamente hay que sacarla y sacarla porque es continua. Las energías del mar, lo mismo. Las olas están siempre, todo el rato, a veces con mayor intensidad, con menor intensidad, pero no pasan nubes y te quedas a cero. No hay una calma de viento y te quedas a cero. No hay ese tipo de problemas. Las energías marinas son muy continuas y muy fáciles y no requieren estas inversiones adicionales y otros problemas. Y además, estamos hablando de una adjudicación imposible, o sea, es increíble que sea una empresa como Red Eléctrica de España quien esté promoviendo y operando este proyecto. De hecho, como les digo, sí, hay una ley 17/2013 conocida como la ley Soria, que es la que establece que es el operador del sistema el que tiene que explotar los bombeos, pero bueno, es un poquito raro, ¿no? Porque hay islas donde esta ley sí que se aplica, pero luego hay otras islas como el Hierro, donde esa ley no se aplica y el Cabildo es un dueño en un 77% de su propio sistema de hidrobombeo. ¿Y esto qué pasa? Esto allí esa ley no aplica y aquí en Gran Canaria sí, que es la que disculpa que pone el Cabildo para pasarle este proyecto a Red Eléctrica, que es una multinacional del sector de la energía, como tantas otras, que el 60% de su capital, bueno, pues son fondos de inversión extranjeros y el resto pues está por ahí repartido. El 20% es verdad que es de la SEPI, ¿no? Del gobierno español, pero técnicamente es una multinacional que está, en fin, controlada por una serie de fondos de inversión por ahí, y resulta que el Cabildo de aquí, de Gran Canaria, pues en vez de hacer como el Hierro, que protege sus recursos naturales, pues bueno, se lo cede a esta empresa y se pliega a esta ley que por lo que se ve en unas islas rige y en otras islas no. Pero es que, como les digo en la columna de en medio, encima resulta que hay una directiva europea que es posterior, no es de 2013, es de 2019, tampoco está reciente, ¿no? Que dice claramente que los operadores del sistema, o sea, compañías como Red Eléctrica, no pueden ser los titulares de los activos de almacenamiento de energía. Dice textualmente
que Red Eléctrica no puede tener cositas como Chira Soria. Y además lo argumenta diciendo que esto lo hace porque hay que mantener la neutralidad del sistema. Dense cuenta que Red Eléctrica, al ser el operador del sistema, es como el policía de tráfico. Es el que controla quién entra en la red, quién sale, de qué manera, si mucho, poco, etc. Y desde el momento que tú haces que la policía además esté metido en el negocio, pues hay un conflicto de interés evidente. Y por eso la Unión Europea prohíbe que sean los operadores del sistema quienes estén metidos en el negocio del almacenamiento. Y de hecho, ya estamos viendo en Gran Canaria precisamente las consecuencias de este conflicto de interés. Por supuesto, Red Eléctrica está bloqueando todo lo que puede que las energías renovables en Canarias incorporen sus propios sistemas de almacenamiento, como piden las empresas. Pues claro que lo está bloqueando, porque ellos tienen su propio proyecto de almacenamiento. O sea, es bastante triste que aquí el que da las recomendaciones del sistema, que es Red Eléctrica, sea el mismo que promueve luego los negocios. Entonces yo hago la ley y hago la trampa y aquí yo me lo hizo y yo me lo como. Pues eso es lo que tenemos aquí en Gran Canaria y eso es lo que la Unión Europea ha intentado que no suceda y por eso legisla de esta manera, ¿no? Y por último, en la columna de la derecha les pongo la respuesta oficial de Red Eléctrica cuando le hemos hablado de este conflicto de intereses. Y vienen a decir más o menos pues que según las leyes, etcétera, etcétera, ellos han entendido que en realidad el legislador sí que tiene la voluntad de que Red Eléctrica sea el dueño del girasol. Pues bueno, yo no soy jurista, pero si eso es el, no sé, el rigor legal con que se lleva esto, que no sé, de verdad que es infumable, ¿no? Y por último, ahora es en lo que estamos, el proceso de evaluación ambiental. Pues en nuestra opinión esta es una evaluación ambiental imposible. Es imposible. Primero por la eficiencia energética, que es lo que les dije al principio. En el hierro es el 50%. En Chira Soria es el 70, el 60, el 50. Es desconocido porque el promotor no se atreve a decir cuánto es ni lo pone en ningún sitio. El profesor Roque Calero habla de un 60%. Es la estimación que hace él para Chira Soria. O sea que el 40% de la energía que almacenase Chira Soria se perdería. Y si encima resulta que parte de esta energía es de origen fósil, ya ni les digo, encima generamos energía fósil para que luego se pierda. Es el colmo, ¿no? Las alternativas del proyecto, o sea, si este proyecto tiene una serie de impactos, es fundamental evaluar las alternativas, porque puede haber otras que tengan menos impacto. Pues por desgracia, ni en el proyecto de Chira Soria, ni en su estudio de impacto ambiental, aparece el estudio de las alternativas. No aparece por ningún lado, no lo han incluido. Es imposible que los evaluadores le den el luz verde a un proyecto que no incluye esto. O sea, por desgracia, lo único que presentan en su estudio de impacto ambiental son las consecuencias de hacer un proyecto constructivo de aquello, que es, vamos, las consecuencias del proyecto civil, de la obra civil que quieren hacer ahí, pero no nos hablan nada de qué es lo que va a pasar después cuando esto esté funcionando, y qué pasaría si hacemos otras cosas en realidad, incluso qué pasaría en la alternativa cero, con no hacerlo, que es obligatorio que aparezca en cualquier estudio de impacto ambiental, pues tampoco lo ponen. Tampoco lo ponen. Si tú no haces nada y solo dejas que siga pasando lo que dije antes, que siga aumentando la flota de vehículos eléctricos, que las renovables sigan aportando su propia capacidad de almacenamiento, que sustituyamos los grupos fósiles viejos por grupos fósiles nuevos, que hay que hacerlo ya, porque ya cumple su vida útil, que son 20 años, 25 años, perdón, para los ciclos combinados, que están muy próximos a su sustitución. O sea, que esto tampoco es un invento nuestro, hay que quitar esas máquinas, no es que hay que quitarlas porque ya se acaba su vida útil. Es que hay que financiar esto, por supuesto, el sistema lo va a financiar como financia la sustitución de cualquier máquina, porque hay que mantener los sistemas funcionando. Pues aprovechar la sustitución de estas máquinas para poner otras más eficientes y que dejen pasar a las renovables, no pensando en el sistema fósil como estaban hechos antes. Y por último, sobre lo que pongo en la columna de la derecha, el coste de oportunidad. Si nos gastamos 1.500 millones en 50 años en tener Chira Soria, ¿qué se puede hacer en Gran Canaria con 1.500 o 1.600 millones de euros durante 50 años para descarbonizar la isla? ¿Cuántas otras alternativas hay que no requieren destruir el barranco de Arguineguín, que no requieren cargar otra losa durante 50 años en el sistema eléctrico, que realmente son más eficientes, no tienen estas pérdidas, son más distribuidas, no requieren ponernos al servicio de otra multinacional del sistema del sector eléctrico, como si fuera poco con la multinacional Endesa, que es una empresa italiana,
que tiene a día de hoy el 85% del negocio, pues ahora le vamos a dar el monopolio del almacenamiento a otra multinacional que se llama Red Eléctrica, ¿no? Pues, ¿cuál es el coste de oportunidad de todo esto? Pues tampoco ha habido un debate sobre esto, ¿no? ¿Cuáles son las otras cosas que podemos hacer? Y por último, acuérdense de que esto no contempla un plan de desmantelamiento. ¿Cómo vamos a darle una evaluación ambiental a un proyecto que no habla de cómo se va a desmantelar el día que se acabe? No solo cuánto va a contestar, no solo cuánto va a costar esto económicamente, sino cómo se va a hacer y qué tratamiento se le va a dar a todos estos residuos que van a generar lo que se instala allí dentro, ¿no? Y con esto ya termino mi charlita y me pongo al servicio de ustedes. Y perdonen que no sé cómo... ¿Se me ve ya o...? Pues nada, estoy Pues, a su pues disposición. muchas gracias por la exposición. La verdad que has puesto sobre la mesa un montón de preguntas y más dudas de las que ya teníamos. Es curioso, nadie ha nadie ha hecho ninguna pregunta y seguro que hay muchas, ¿no? Pero nadie la ha puesto en el chat, así que todas las personas que están en este momento, las 21 o 22 personas, pues tienen la oportunidad de oro de plantearlas, ¿no? A José Luis. Así que nada, levantando la mano, eso sí, para no hablar unos sobre otros, ¿no? Bueno, alguien está preguntando, alguien está comentando que cree que el hidrógeno es a tener en cuenta también como sistema de acumulación. Sí, cierto. O sea, esta es una de las posibilidades que hay a día de hoy, sobre todo, digamos, para el almacenamiento estacional. Los sistemas de almacenamiento se clasifican sobre todo por su duración. Quiero decir que tenemos, digamos, almacenamiento de milisegundos, segundos, minutos, varias horas, varios días, años, meses, etc. Entonces, para cada necesidad necesitamos una tecnología distinta. Hay unas que son más propensas para un tipo de servicios y otras para otros. Y desde luego, a día de hoy da la impresión de que la tecnología más prometedora para almacenamiento estacional, que es el de varios meses, por ejemplo, cuando vienen las calmas del viento durante el invierno, que es cuando decae la energía eólica, que bueno, que es relativamente estable a lo largo del año, pero es verdad que en invierno tenemos menos viento que en verano, que es cuando vienen las corrientes más intensas, ¿no? Pues el hidrógeno podría ser una solución muy interesante para esto, que es almacenar hidrógeno que hemos producido con energía eléctrica sedentaria durante las épocas de máximo viento, por ejemplo durante el verano, y luego con ese hidrógeno volver a producir electricidad otra vez en el invierno cuando vienen las calmas. Pero hay que tener en cuenta también que el almacenamiento estacional está cifrado en torno a un 5% según la consultora Deloitte que hizo el estudio para Endesa en su día, o un 8% que dice la profesora Julieta Schallenberg de la Universidad de Las Palmas. Entonces, sí, la contribución del hidrógeno puede ser significativa en un momento dado, pero este problema vendrá cuando ya estemos en el 92% renovable y nos falte solucionar ese 8% final. Entonces, por suerte, esto va a pasar dentro de 20 o 30 años y probablemente para entonces esta tecnología estará más que madurada ya para darnos este tipo de servicio. De hecho, ya hay empresas a día de hoy que están promoviendo proyectos basados en la tecnología del hidrógeno, pero es verdad que está relativamente inmadura, como dijo también el señor del ITC el otro día. Cosas que yo no comparto del todo, porque como les digo, ya hay proyectos sobre la mesa y ya empieza a estar esto en su punto de poder ser utilizado. Pero para ser utilizado de forma masiva, segura, en precio, etcétera, pues a lo mejor pasarán unos años y cuando tengamos ya ese 90%, pues a lo mejor nos soluciona el 10% final. Hay alguien que está preguntando.